Continuando con nuestro estudio respecto de la asignatura de evaluación de aprendizajes, vamos a revisar lo que corresponde a concepción, sentido y funciones de la evaluación del trabajo en el aula. Coincidiendo con Pérez 1997, se puede manifestar que la evaluación del aprendizaje de cada estudiante en una forma ideal debería traducirse en información útil y oportuna para el propio alumno. Información acerca de lo que sabe y de lo que ignora, de sus avances, de sus limitaciones y, por qué no decirlo, de sus expectativas. La evaluación del aprendizaje, los medios utilizados, los programas y los proyectos educativos deben traducirse en información conducente a la tarea del maestro y de los administradores de la educación, de manera que puedan reconocer ellos mismos en un proceso de autoevaluación sus fortalezas y debilidades. Asimismo, en el campo de la evaluación de los aprendizajes, se habla de un permanente debate respecto de la función que debe cumplir. Así se habla de un tipo de evaluación de aprendizajes formativa que debe estar centrada en los procesos, que busca proporcionar información respecto a las actividades que se desarrollan a fin de retroalimentar el desempeño de lo que se está evaluando. El énfasis de esta evaluación se pone en el desarrollo, en el mejoramiento, en el trayecto, considerado de manera individual y grupalmente, y a su vez dando un sentido esencialmente constructivo y propositivo, en la que todos los involucrados tienen la oportunidad de participar y como consecuencia de esta información que han obtenido, mejorar su actuación. En cambio, la evaluación de aprendizaje sumativa se trata fundamentalmente de una valoración del producto o del desempeño. Lo importante es asignarle un número o una nota a lo que se está midiendo, que usualmente servirá para un proceso de toma de decisión. Esta toma de decisión tiene que ver necesariamente con la acreditación o calificación del alumno, otorgar incentivos a los profesores, la renovación de un contrato, el ingreso o la movilidad laboral. Es una evaluación más orientada a la rendición de cuentas y a la relación costo-beneficio. Además, esta evaluación sumativa tiene el objetivo de promocionar o establecer un nivel superior al estudiante. Por eso, la evaluación educativa en general y del aprendizaje en particular puede utilizarse con un sentido formativo, como un modo de comprender primero los procesos para mejorar después las prácticas que aborda. De ahí que hay repercusiones educativas y sociales que sirven para entender que la evaluación se puede hacer para calificar, clasificar, comparar, seleccionar, castigar o sencillamente para excluir. Es decir, de la concepción que se tiene de currículo, deviene la concepción de evaluación. Se debe utilizar para cobrar conciencia, para tomar decisiones. Además, estas decisiones deben ser oportunas sobre los problemas de aprendizaje de los alumnos. Si bien es cierto, el estudiante debe ser responsable de su formación, también debe contar con el acompañamiento del docente. La dinámica de las escuelas, la formación,
el mismo desempeño de los docentes, la formación que tiene cada uno de los profesores y la implementación de reformas educativas. Puede concebirse y utilizarse como una actividad destinada a propiciar el aprendizaje, a su regulación y no solamente a la comprobación de su adquisición. Por ello, la evaluación no es el momento final de un proceso. Es en esencia la conciencia vigilante de dicho proceso. Dada su relevancia, debería convertirse en el comienzo de un nuevo proceso, más profundo, que recupere su sentido de retroalimentación. De ahí que la evaluación debe ser entendida como algo procesual, algo sistemático, algo permanente en la práctica de la docencia. De ahí que se puede coincidir con Morán Oviedo al decir que la evaluación de los aprendizajes es un acto eminentemente social, dada la función social de la educación. A través de la educación se programa qué tipo de sociedad se debe tener, qué tipo de sociedad se aspira a tener con la formación del estudiantado. De ahí que fundamentalmente se evidencia una relación de poder, antes que una técnica objetiva y neutral. En tanto que relación de poder, la evaluación consiste en el juego entre la dominación y la sumisión. El maestro somete al alumno a una medición de conocimiento, aplicándole un patrón de medida decidido por el evaluador, sea el maestro o alguna otra autoridad. Pero lo que en realidad mide el profesor es la capacidad de sometimiento del alumno a los patrones de medida impuestos. El alumno debe satisfacer las preguntas del maestro como un tributo a su poder de decisión y de medición de fuerzas. A pesar de lo que sostiene Morán Oviedo, este tipo de evaluación de sometimiento tiene a lo mejor una carga, un fundamento en el resultado de aprendizajes que se desea obtener. Es decir, siempre va a haber una relación entre contenidos por aprender y resultados de aprendizaje. En este sentido, mis jóvenes, hay contenidos que deben ser obtenidos y se llaman contenidos necesarios, contenidos mínimos, contenidos predecibles, pero sin embargo, el docente está en la capacidad de ir un poquito más allá y hablar de contenidos amplios, de contenidos que son necesarios para la formación del estudiante. Por lo tanto, la evaluación como ingrediente básico en la planificación educativa y en la formulación de políticas y acciones de mejoramiento educativo, también de financiamiento de este complejo quehacer. Decimos que la evaluación se constituye en un ingrediente básico. Incluso se habla de notas mínimas, notas máximas, para que el estudiante pueda acreditar. A pesar de ello, la función de la evaluación no debería ser ni penalización ciega ni justificación de decisiones mecánicas. En aspectos financieros o administrativos, para apoyar solamente los programas, las acciones, los mecanismos e instrumentos que han mostrado frutos y virtudes. Está en las manos del docente cambiar esta concepción de evaluación y hacerla un poco más flexible, más humana, más en coherencia con el tipo de educando que estamos formando. De ahí que para poder hablar de evaluación de aprendizajes, se tiene que pensar en muchos medios, especialmente de carácter psicológico.
expectativas, estímulos, motivaciones, facilidades y materiales, incluso la parte económica, la bibliografía, el uso del internet, y parten con ventaja en esa lucha por conseguir las mejores oportunidades en la vida. Esto muestra que la evaluación tiene que ver con la racionalidad, pero también con la justicia. Una determinada forma de practicar la evaluación, eminentemente tecnicista, pretendida neutral, obsesionada con mediciones estandarizadas, es poco sensible a las diferencias económicas, sociales y culturales en que se mueven los estudiantes. En la educación, como en ninguna otra circunstancia de la actividad humana, es indispensable la consideración casuística y el irrenunciable propósito formativo o constructivo. Este enfoque es imprescindible si reconocemos la riqueza y diversidad de sus programas, el carácter imponderable de algunos factores que en ella intervienen y la naturaleza humana de sus agentes y de su tarea. Por lo tanto, mis jóvenes, este tipo de evaluación generada en un sentido de producto conlleva muchas relaciones sociales, políticas, económicas, incluso de formación familiar. Tiene que ver mucho con el tipo de sociedad de la cual estamos siendo parte.